Hola, buen día a todos. Desde la Asociación ENOL tenemos el placer de ofrecer este segundo ciclo de conferencias internacionales sobre altas capacidades y superdotación. Y personalmente tengo el gusto de presentarles a algunos de los ponentes que participan. Uno de ellos es un entrañable joven, talentoso, que nos brinda su experiencia personal en este tema de altas capacidades. Con valentía y generosidad nos hace partícipes de sus vivencias y sentimientos vividos sobre este tema que nos ocupa. Su nombre es Eric García Castellano. Como superdotado que es, está graduado en Ingeniería Informática, emprendedor y creador de distintos proyectos en sectores de la telecomunicación, también con conocimientos financieros y derecho. Es experto en ciberseguridad y formador de programación, entre otras muchas cosas. Aunque yo creo que lo que más va a aportar a otras personas es su vivencia personal, por lo que paso a presentárselo. Muchas gracias, Eric. Buenos días a todos o buenas tardes, depende de desde donde estéis viendo esta conferencia y la hora que sea. En primer lugar quiero agradeceros a todos los que me estáis viendo de corazón, porque para mí esto es muy importante y espero poder llegar a muchos. Mi nombre es Eric García. Voy a hablar sobre las dificultades que ha traído y trajo a mi vida, sobre todo que trajo el ser superdotado, especialmente en mi infancia y adolescencia, pero también en mi edad adulta. Al principio no fui identificado hasta mis 12 años y luego fui identificado únicamente con una etiqueta, como el título de estas conferencias, pero no me dieron la suficiente importancia a lo que esto significaba ni nada más. Solo me identificaron y ahí se quedó la cosa. Yo siempre supe que era una persona muy distinta al resto, aunque es complicado decir a veces que en unas frases qué significa esto. Describir en pocas palabras esto puede hacer que lo hagamos de forma totalmente incorrecta y que se malinterprete o malentienda totalmente lo que de verdad queríamos compartir. Así que antes de comenzar a explicar mi historia, creo que para quedarme más tranquilo y sobre todo por los que no hayáis escuchado o leído nunca sobre qué es una persona superdotada, voy a haceros una descripción para que os podáis dar una idea de qué es lo que somos. Conlleva muchísimas cosas más de las que yo voy a mencionar, pero con esto os podréis hacer una idea. Somos personas distintas al resto, bastante distintas al resto por muchos motivos, cosa que no nos gusta decir en muchos de los casos, hasta que realmente vemos que eso no tiene nada malo, sino que somos distintos, sin más. Peores en algunos sentidos, mejores en otros, como todas las personas. El caso es que solemos ser bastante más peculiares que el resto, ya que nos salimos del concepto de ser normal, de ser como la mayoría en algunos aspectos. Para nosotros es esencial estar en compañía y relacionarnos con otros, donde nos sintamos cómodos y podamos expresarnos con libertad y sin miedo a ser juzgados ni analizados. Además tenemos una forma de ser que no puede ser cambiada intentar cambiarla en ciertas ocasiones puede conllevar verdaderos conflictos de todo tipo, dependiendo de la situación que se trate. No solo conflictos, sino una lucha interior que puede hacerse eterna con nuestro pensamiento arborescente. Tenemos unas emociones, sentimientos y pensamientos muy intensos, que a veces es muy difícil de lidiar con ellos, no solo por su intensidad, sino por su cantidad. Reaccionamos a todo de una forma distinta y llevamos las emociones aún más allá. Algunas de las cosas que influyen en esto, son la hiperestasia, que es la capacidad muy desarrollada de los 5 sentidos, más desarrollada de lo normal, una empatía extrema, un sentido de lo correcto, de la justicia más desarrollado que la mayoría de las personas. Esto no nos pasa a todos. Cabe mencionar que estas cosas, estos
adjetivos, estas características no las tenemos todos podemos variar. Reaccionamos de forma muy distinta ante todo lo que nos rodea. Tenemos un cerebro que es muy difícil mantener en reposo, nunca descansa, muchas conexiones neuronales y mayor velocidad entre ellas, baja inhibición latente, algunos más baja, otros no tanto, que es la falta de capacidad de saber reconocer en ciertas ocasiones qué información es relevante para nosotros y cuál no lo es. Es decir, sin quererlo, intentamos acordarnos de todo lo que no tiene, todo lo que vemos, todo lo que vemos, tocamos, olemos, escuchamos. Es decir, algo imposible. Y a veces esto hace que no nos acordemos de algo que no tiene mucha importancia y nos olvidemos de algo que sí la tiene, y en ocasiones puede que con esto nos juzguen como que tenemos mala memoria, pero en absoluto es así, porque tenemos muy buena memoria. Michael Scofield, el personaje de una serie que se llama Prison Break, perdonad. Aunque era un caso muy desarrollado de baja inhibición latente, lo planteaban de una forma algo distinta, pero bueno, es algo similar. A su vez, también trabaja más nuestro hemisferio derecho, y con ello asociamos más las ideas a nuestros sentimientos. En vez de pensar las cosas con la lógica, a veces nos asociamos las ideas a nuestros sentimientos. Tenemos habilidades desarrolladas que, si las sabemos utilizar correctamente, logramos ser muy productivos en la mayoría de los casos. Digámoslo así, más o menos. Gran creatividad, concentración, que puede hacernos no escuchar en absoluto el mundo exterior, una intuición que yo he sentido a veces hasta predecir el futuro, pero realmente no es que predizcamos el futuro ni que sea evidente, sino que la mezcla de una gran cantidad de recuerdos en nuestra memoria, en nuestro subconsciente, y nuestra capacidad de análisis hace que tengamos respuesta a algo, a las situaciones, de forma muy rápida y muy correcta en la mayoría de los casos. No significa que no nos equivoquemos, nos equivocamos en muchas ocasiones también, como cualquier otra persona. Todo esto y mucho más pueden hacernos que nos sintamos gravemente desplazados por actitud propia, muchas veces, de nuestro alrededor o de ambos. Puede que en ocasiones no entendamos qué es lo que sentimos, lo que nos pasa, cómo realmente somos. Puede que tengamos reacciones que vienen de nuestro interior para autoprotegernos, aunque a veces puede conllevar acciones que no sean del todo lógicas o absolutamente nada, mejor dicho. Es importante asesorar sobre todo a los niños de bien pequeños, y por supuesto a los adolescentes y adultos que no recibieron un asesoramiento en su momento, para que entiendan cómo son y por qué, y puedan quererse a sí mismos y tener una autoestima correcta y saber disfrutar de todo lo que está en nosotros, y no queremos nunca parecer o actuar. Disculpad, me he saltado una línea. Y puedan quererse a sí mismos y tener podamos querernos a nosotros mismos, y tener una autoestima correcta y saber disfrutar de todo lo que está en nosotros, ¿vale? No debemos nunca parecer o actuar como el resto. Nosotros somos como somos y tenemos que aceptarlo y saber disfrutar de ello. Es muy importante eso, por favor. Porque no saber quién somos puede anular nuestro verdadero carácter, pero es que todavía más querernos parecer a otros, querernos convertir en algo que nosotros no somos. Si esto ocurre, luego es mucho más difícil saber lo que somos, lo que tenemos dentro, y rectificar todo esto
puede ser, bueno, nada es imposible, pero bastante complicado, bastante complicado. En fin, ahora sí, voy a pasar a explicaros un poco sobre mi vida, sobre mi historia. Recuerdo y me apasiona recordar que ya de muy pequeño tenía un sentido exagerado de la justicia. Mi primer año en el colegio lo pasé en la población de mi abuela, en el colegio más conflictivo de la ciudad. Los niños grandes nos tiraban piedras, nos mojaban. No tenía amigos ni hablaba con nadie. Era distinto. Solo hablaba con adultos y lograba cogerles confianza, y cuando lograba cogerles confianza, si no lo hacía. Un niño y una niña que eran gemelos me quitaron unos colores nuevos. Yo tenía tan solo 3 años. Yo no se lo dije a la maestra ni a nadie porque me daba vergüenza. A ellos, al igual que a mí, les recogían más tarde al acabar las clases y un día recuperé mis colores, porque sabían muy bien que lo que hacían no era correcto y no me daba miedo enfrentarme a ellos. Pero sí me daba miedo, en cambio, sí me daba miedo y vergüenza pedir ayuda para hacerlo. Pedir ayuda a alguien porque yo sabía que por mí solo podía recuperarlos. Era independiente del resto y me sentía bien así. Al año siguiente recuerdo que mi familia me preguntaba en alguna ocasión qué era lo que quería ser de mayor. Respondí abogado. Era increíble, pero un niño con tan solo 3 años, 2, 3 años, no había cumplido los 4, más o menos, era capaz de entender qué es lo que hacía un abogado. Mi sentido y concepto de la justicia eran asombrosos, eran asombrosamente profundos. Tenía una capacidad de entendimiento muy desarrollada, aunque no tanto para la comunicación, ya que era muy introvertido. Si no cogía confianza, me era muy difícil comunicarme, mucho. A los 5 años recuerdo mentir. Ser amigo de los niños más guays y a los más populares, los que hablaban más con todos y decirles a solas, tanto a uno como a otro de mis 2 mejores amigos, decirles eso, que a uno que era mi mejor amigo y al otro decirle no, tú eres mi mejor amigo. Intentaba tenerlo todo y que no se alejasen de mí. Me daba miedo estar solo. Les mentía para que me respetasen, para que me valorasen. No me sabía expresar, tampoco es que tuviera mucho vocabulario en esa edad. Y ahí ya tenía unos pensamientos tan profundos y tan difíciles de expresar. Y como decía, pues es que no tenemos vocabulario a esa edad apenas, entonces pues todavía más difícil de comunicarnos. Recuerdo mirar a toda la clase, aquí yo tenía esos 5 años, y ver que se concentraban únicamente en la maestra. En cambio yo podía estar pendiente de gran parte de ellos, de los sonidos, de los olores, del tacto de la mesa, de la temperatura, etc. Ahí me acuerdo que producía grandes debates interiores al darme cuenta que las sílabas tónicas de las palabras... me daba cuenta de las sílabas tónicas de las palabras. Es que pensaba que era la única persona en el mundo que se daba cuenta de eso. Y no entendía por qué eso era así, ni por qué nos lo enseñaban de esa manera. Para mí faltaban cosas por contarnos. También me pasaba con los sonidos del abecedario, con letras. Habían sonidos que yo analizaba que no nos decían que existieran hasta 2 o 3 años después. En Cataluña, España, de donde yo soy y nací, tenemos una tradición para Navidad para los niños.
ponemos un tronco con cara y patas y un gorro que se llama el tío. Con una manta por encima, le cantamos y luego nos defeca, vamos a decirlo no tan vulgarmente, nos defeca regalos para todos. ¿Vale? Hacemos la canción típica y luego pues resulta que hay regalos debajo de la manta. Recuerdo cómo les tomaban recuerdo cómo les tomaban a todos el pelo, con eso menos a mí. Nos hacían dar la vuelta y a los pocos segundos había regalos donde no estaban. Sabía muy bien qué era lo que hacían. Escuchaba el armario al abrirse y cerrarse, mientras al otro lado nos distraía una maestra. Pero no solo eso. Sabía muy bien que era físicamente imposible. La magia no existía, además, o al menos de eso estaba seguro en ese momento. Lo que no era capaz de entender era de qué servía engañarnos. Yo tenía un sentimiento de impotencia por miedo a decir lo que veía, en lo que me daba cuenta y que me castigaran y me cohibía y no hablaba de ello. Me daba vergüenza y miedo. La vergüenza no sé muy bien por qué. Quizá, pues bueno, era una mezcla de ambas, más bien miedo. A los 6 y 7 años tenía una curiosidad extrema por las cosas. Hacía cosas verdaderamente extrañas para conocer el porqué de las cosas. Para mí había tanto que ya no tenía sentido en la vida. Descubrí que los papás eran los Reyes Magos y se lo conté a toda la clase. Me acuerdo que muchas mamás se enfadaron con la mía. Para mí era injusto. Era injusto que no supieran la verdad, que les engañaran. No entendía muchas cosas. Me había discutido con toda la clase, incluso con la maestra en varias ocasiones, por algo que nos enseñaban, que yo sabía que eso no era correcto, o que faltaban cosas por explicarnos, o que no era la forma correcta de enseñarnos. A veces conseguía que me dieran la razón, otras muchas pues no. Algo raro ya había en mí. Estaba loco, en absoluto. Era muy inteligente, miope ya a esa edad. Acababa la suma 6 veces más rápido que el resto de la clase. Recuerdo que nos daban media hora y en 5 o 6 minutos, es que me acuerdo que controlaba hasta los minutos. Decía ya estic, en catalán significa, traducido al español, ya estoy. Y toda la clase se giraba al verme. Fui creciendo, incomprendido, acosado y envidiado por mis compañeros en muchas ocasiones, otras muchas respetado, querido por mis maestras, pero por otras discriminado y alejado del resto. Eran cargas emocionales muy muy duras para tan solo un niño al que no le estaban dando una educación correcta para su forma de funcionar y de entender las cosas. Complicados y con los que, perdonad, me estaban privando de mi verdadero desarrollo y de mi potencial, creando con eso unos conflictos internos muy complicados y con los que no tenía ni podía hablar con nadie de ellos. No sabía con quién compartirlos ni cómo tampoco. Pensaba que estaba loco y así siguió durante muchísimos años. Que te fuercen a ser lo que eres y lo que no quieres es muy complicado. Resistir e intentar evadirlo a diario es toda una lucha que te puede hacer caer en cosas horribles de forma personal y con tu entorno también. Pueden, en casos, y ha ocurrido mucho, en casos pues han cambiado a ese niño para siempre. Para siempre y esto no podemos dejar que pase. A los 12, al final mi mamá se decidió llevarme a una psicóloga. A bote pronto parece que fue una buena decisión, ¿verdad? En parte sí. Me identificaron con un alto coeficiente intelectual,
muy alto y me hablaron de ciertas características que teníamos los que éramos así, pero algo de forma muy generalizada. Es decir, de una forma muy incorrecta, ya que cada caso es totalmente distinto y lo que me podía pasar a mí no tiene por qué ser nada parecido a lo que puede pasar a otro. Había un desconocimiento muy grande en ese momento, sobre todo en España, de qué era lo que somos los superdotados y no habían profesionales, o muy poquitos, y en el colegio menos, que estuvieran capacitados para atendernos correctamente. El caso es que no hicieron nada más, me identificaron y ya está. Ni tuve apoyo, ni de mi colegio, ni de un psicólogo, ni de mi familia. Incluso en el colegio y la psicóloga le dijeron a mi mamá que no me lo dijeran, que no me dijeran que era superdotado. Decían que era muy creído, pero para nada era creído. Yo sabía que cuando tenía algo dentro que lo tenía que expresar. Era una persona muy humilde, un niño muy humilde. Encima que no me lo dijeran. ¿Para qué? Para que tratase de ser alguien normal. Al menos mi mamá lo hizo bien, me lo dijo, aunque no hiciera nada más luego. Cometieron un error muy grave conmigo y se ha cometido con miles de niños en todo el mundo y se sigue cometiendo. Me abandonaron con un total desconocimiento de qué debía hacer, de cómo debía conocerme, comportarme, qué se suponía que debía seguir a partir de ahí o qué debía investigar yo, qué es lo que era, tenía que investigarlo yo o qué tenía que hacer. Era un niño, no sabía. Por mucho que tenga capacidades, me tienen que enseñar a hacer las cosas, a trabajarlas. Mi vida a partir de ahí comenzó a ser todavía más complicada, más intensa, con situaciones todavía más extremas. Empezaba a crecer y bueno, pues la vida se complica. Yo mismo he tenido tendencia a complicarme la vida también. Desde entonces, para lograr mis objetivos en las más difíciles de las situaciones, me la he complicado mucho. Algo que a veces me ha complicado muy gravemente y cuando esto ocurría no sabía por qué lo hacía. Me ponía obstáculos yo mismo y no sabía ni por qué. Solo sabía que me gustaba lo difícil, si no me aburría. Ahora sé que es porque si no me aburría y porque necesitaba sacar la mejor parte de mí. Luego en el instituto fue otra etapa que resté hasta los 25 años, cuando decidí comenzar con terapia y comenzar a conocerme. Durante todos estos años estuve siendo una persona totalmente incomprendida. Muy buen estudiante, sacaba muy buenas notas, pero en el instituto era un chico rebelde. No me gustaba que me ordenaran lo que tenía que hacer. Si me daban rienda suelta, entonces sí hacía las cosas y mejor que nadie o que la mayoría. Entonces sí me esforzaba y obtenía grandes resultados. Pero si me decían de forma estricta qué tenía que hacer o cómo tenía que hacerlo, entonces lo cambiaba todo y lo hacía como yo creía correcto. Como yo lo veía coherente, como la mejor forma de optimizarlo. En la mayoría de los casos saqué grandes notas y solo con lo que escuchaba de fondo en la clase, porque en mi cabeza habían otros 7 cosas más o estaba en otros 7 lugares al mismo tiempo. Luego comenzó mi etapa laboral, aun teniendo mis negocios desde mi mayoría de edad. En varias ocasiones he trabajado para otras personas y eso era algo verdaderamente incómodo para mí, ya que me costaba mucho cumplir con la organización de otros cuando no la veía correcta o cuando no la veo correcta a día de hoy. Sé trabajar con otras personas, pero muchas veces veo que mi opinión es más correcta.
Y entonces pues yo quería mejorar continuamente los procesos, me gusta mejorarlo, lo hago, los optimizo y en fin, eso era un gran debate. Y sí, un debate sin fin además. A los 25 años, como he mencionado anteriormente, me comenzó a interesar por lo que era. Siempre me había gustado aprender sobre cualquier cosa, pero estaba tan bloqueado que no pensaba que esos sentimientos tan internos pudieran florecer de esa manera. Hacía años que podía imaginar mucho de lo que era, y lo sabía por mí mismo, pero necesitaba evidencias. Descubrí la asociación ENOL. Y perdona si no digo bien tu nombre, no sé francés, sé alguna cosita, pero no. Jean Xiao Fajin o Fachin, lo siento, no lo pronuncio bien. Todavía recuerdo esa tarde de domingo. Fue el día en que mi vida comenzó a tener sentido. Cuando vi las conferencias que se habían realizado en Oviedo, vi las del año anterior, creo que fueron. No recuerdo si eran las del mismo año o las del año anterior. Lloraba al escuchar las palabras de Jean. Y recuerdo incluso la duración del vídeo. 1 hora 44 minutos 55 segundos. Todo comenzó a tener sentido. Comencé a saber quién era y tuve en esa tarde las emociones más fuertes que he tenido en toda mi vida y hasta el día de hoy sigo diciendo lo mismo. Mi mente desbloqueó tantísimos recuerdos para poder ser liberados y entendidos. No sé qué sensación se debe tener cuando nacemos, pero desde luego yo creo que sentía que volvía a nacer. Sentía que tocaba de pies a suelo, pero a la vez volaba. Sentía que ya sabía quién era y que mi vida estaba comenzando en ese momento. Muchas gracias, Jean, por tu trabajo y por el que sigues haciendo. Muchas gracias, Loli, por fundar la asociación y muchas gracias, señor Berché, por animarle a que la fundara, por convencerla. Sin ustedes y todos los que habéis colaborado a lo largo de estos años con la asociación, quizás nunca hubiera desbloqueado todo ese pasado. Quizás no me hubiera convertido en lo que realmente soy, ni en lo que quiero ser. Ahora soy una persona espectacular, que disfruto muchísimo de lo que soy y con todo lo que hago a diario. Gran parte de mi vida me dedico a la ciberseguridad y junto con la ciberseguridad y sin ella se la dedico a la sociedad gran parte de mi vida y a muchas personas que necesitan mi ayuda, tanto dotados como no dotados, asesorando y con todo tipo de cosas. Me encanta ayudar. Necesito hacerlo para sentirme bien. Mi vida me ha dado una experiencia muy fuera de lo normal, muchísimo más intensa. A mis 20 años pasaba la crisis de los 40, no es broma, mi cerebro es muy intenso, la de mayoría de nosotros, pues nuestra edad cerebral, digámoslo así, es muy superior a nuestra edad vital. Y eso junto con mis habilidades me permite cambiarle la vida a muchos. Mi experiencia y mis habilidades, características. Ha sido tan intensa como para incorporarla en un libro con potencial de bestseller, que algún día lo escribiré, por cierto, el libro, y lo sabréis todos. Es la hora de despedirme. Muchas gracias, muchísimas gracias a los que habéis dedicado este tiempo a escucharme y espero que os haya gustado y que a algunos os haya servido, os vaya a servir de algo, igual que me sirvió a mí un día escuchar a Jean. Recordar que nada nunca es por casualidad, que todo es por causalidad, por una causa. Siento emocionarme un poco, pero
estoy lleno de felicidad de poder compartir esto con todos ustedes. Hasta siempre.